no entiendo por qué hay esa diferencia entre la definición de uno y de otro. Que además esto si lo ampliamos es dramático, no lo voy a hacer, pero esto lo amplias a 1:3 y se ve a mala calidad porque son condiciones de luz complejas y sorprende porque ambos son 4K. Esto a mí me chirría un poco, porque si tú eliges comprarte un Neo 2, estás comprando una cámara menos nítida. Y nos debería llamar la atención que el rango dinámico del Mini 2 es mejor. Evidentemente yo y cualquier editor de vídeo y cualquier persona que se dedique a esto prefiere un perfil que no te condicione tanto, que esté más modificable, como es el del Mini 2. Yo creo que esto DJI lo ha hecho a propósito, porque obviamente si sabía hacerlo con el Mini 2, sabe hacerlo con el Neo 2. Se nos entrega una imagen muy contrastada, muy saturada y muy procesada. La saturación es algo que a priori nos puede llamar la atención como algo positivo, algo bueno, pero que es algo que tú con cualquier editor, incluso con el móvil, no hace falta meterse en ningún ordenador, le das y lo tienes. Y aquí ninguno de los dos está bien. Obviamente el Neo 2 mucho mejor. Menudo día tenemos hoy, chicos, por delante. Hoy vamos a comparar a el Neo 2, que es el dron más versátil del momento, con un dron que es 5 años más antiguo, que es el DJI Mini 2, que también es el Mini 4K, y hoy muchas mandíbulas se van a desencajar porque no es normal que esta comparativa vaya a arrojar los resultados que va a arrojar. Así que, chicos, hoy es un día para disfrutar de la calidad de imagen pura y dura. Ya sabéis que estas son comparativas que hacemos nosotros, centrándonos en la calidad de imagen. Veremos más cosas brevemente antes, pero digamos que el turrón este de aquí es calidad de imagen pura y dura entre el DJI Neo 2 y el DJI Mini 2 Mini 4K. Y la pregunta la lanzo ya. ¿Es posible que grabe peor el Neo 2? Bienvenidos a Droneando TV número 26. Vamos a ver la comparativa que tenemos entre manos, vamos a ver todo lo que no tiene que ver con la calidad de imagen y luego ya nos centraremos, ya sabéis, con detalles, con zooms, con mucho nivel enfermizo de ver dónde está el rango dinámico, ciencia de color, contrastes, saturaciones. Pero vamos a ver cómo se diferencian estos dos drones que son muy diferentes, pero bueno, son drones que son C0 ambos, es decir, pertenecen a la misma categoría. Uno es un dron mini tradicional, el legendario Mini 2, y otro es un dron polivalente y versátil que además de ser mini es FPV entre muchas comillas, también es dron selfie, es como que hace muchas cosas, pero hasta qué punto destaca en alguna de ellas lo veremos. Porque todo se basa en el precio. Para mí, el gran pero, o las grandes comillas de el Neo 2, que ya lo comentamos en el vídeo anterior, que es la comparativa de el Neo 2 versus el Flip, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí. También muy curioso lo que vemos ahí. Y allí vemos, y es algo que desarrollaré con más calma y más detalle en un vídeo dedicado del canal principal, que el Neo 2 es cierto que cuesta 240 euros, pero solo el dron. Sin mando, sin transceptor, que es la pieza que te hace falta para que vaya al mando, sin baterías extras, sin nada, solo el dron. Y esto, por una parte, es real, el dron se puede comprar por 240 euros, pero por otra, todo lo que promete hacer este dron no lo puedes hacer si pagas 240 euros, porque muchas de las características que trae este dron solo se desbloquean si tienes mando, es decir, tienes que tener un mando que de por sí ya cuesta 120 euros, más 20 euros que cuesta ese transceptor, es decir, hay que sumarle 140 euros a esto. Ya nos plantamos en precios de 400 euros cuando el Mini 4K, que es la versión más reciente de Mini 2, cuesta 300 euros con mando. Es decir, lo que compras ya es lo que tienes y tienes acceso a todo. No hay nada que se quede bloqueado. No hablemos de FPV, que es algo que sí que puede hacer el Neo 2 y no el Mini 4K, pero no hablemos porque eso sí que ya se va a un precio de 700 euros, bueno, 600 y pico, contando gafas, el mando que hace falta para FPV especial, en fin, es que no creo que haya mucha gente comprándose este dron para hacer FPV. Yo entiendo que si tú ya tienes todo lo que te hace falta para FPV, es posible que sí, compres el Neo 2 y tengas el complemento, pero de cero, comprarte esto para hacer FPV, no creo que haya muchos. La gente se comprará, entiendo yo, irá a por un Avatar o a por un FPV custom, ¿no? Digamos, es la lógica que yo aplico aquí. Así que estamos ante dos drones que no es que cuesten lo mismo, es que objetivamente es más barato el Mini, porque
Son 300 euros, sí, pero con mando. Y ya hemos visto que eso en el Neo 2 son 380 euros. Es decir, que sí, luego tú puedes encontrar el mando de segunda mano, lo que quieras, pero oficialmente, y además son mandos que yo los estoy vendiendo, lo más barato que he vendido es a 90 euros el mando, yo los vendo nuevos porque tengo un montón. Aún así, pagarías más. No hablemos de tiempos de vuelo en los que el Mini 2 es superior y demás. Así que bueno, precios ya haré además también en el vídeo que haré para el canal principal, veremos todo lo que no tienes acceso si solo compras el Neo 2 sin mando. Que no son pocas cosas, sobre todo tienen que ver con la calidad de imagen y el acceso a parámetros de cámara. Bueno, cosas que para mí no tienen mucho sentido. Así que aquí tenemos a los contendientes, al Neo 2 por un lado y al Mini 2, legendario Mini 2, que muchos habéis tenido por otro. Hablemos de estabilidad en vuelo porque esto es algo que no debería sorprender, pero sí debería sorprender, porque obviamente el Neo 2 tiene que luchar con mucha superficie, tiene que tener fuerza para poder hacer que todo esto vuele, con protecciones y demás, y obviamente no va a ser muy bueno en esto, y por eso es normal que un Mini sea mejor, pero lo que sorprende es que el Mini 2 sea tan mejor, no solo respecto al Neo, sino respecto al Flip e incluso respecto al Mini 5 Pro, que lo he comparado ya en 3-4 veces y es mucho más estable contra el viento, es un trípode en el aire el Mini 2 y bueno, poco más que añadir, es mejor no solo que el Neo 2, sino es de los mejores que hay para ser Mini. El pilotaje, bueno, a pesar de que el Neo 2 es una mejora muy considerable respecto al Neo 1, sigue siendo un poco muy volátil, ha ganado en agilidad, pero sigue estando un poco a merced de las corrientes. Y en eso el Mini 2 es más fiable porque precisamente es un trípode. En tiempo de vuelo, sí, está bien, ha mejorado un poquito, tampoco mucho porque ha ganado peso. Sigue siendo una batería que te puede durar 15 minutos, 16, y el Mini 2 se va con facilidad a los 20. Así que también es algo que tienes que tener en cuenta no solo aquí, sino en el precio. Cuando pagas una batería incluida en los 200 euros del Mini 4K, estás pagando más tiempo de vuelo que con la batería del Neo 2. Y lo mismo con el pack Vuela Más. Si tienes 3 baterías de Mini 2 o de Mini 4K, esas 3 baterías van a hacer que tengas más vuelo que las 3 baterías del Neo 2, que esto ya pasaba también con el Neo 1. Perfiles de color tenemos el mismo. No hay aquí una diferencia grande como por ejemplo en la comparativa anterior, pero un perfil evolucionado durante 5 años. 5 años de mejoras constantes que DJI ha ido implementando en todos los drones y que realmente se aprecian y vamos a ver en este Neo 2, pero que también hay cosas que han ido hacia el procesamiento a veces excesivo de la imagen y que vamos a ver cómo a veces hemos perdido naturalidad en cosas que ya teníamos hace 5 años o 5 años antes con, en este caso, el Mini 2. Seguimiento drone selfie, algo que, aunque en el Mini 2 se puede hacer si tienes la Litchi, no tiene tanta precisión, no tiene mucha precisión de hecho, pero bueno, se puede hacer, a nivel de software se puede hacer, pero obviamente el ganador aquí indiscutible es una de las cosas que tiene además especiales el Neo 2, que es el seguimiento de drone selfie, cosa que veremos ahora al final. Vinculado entre esto y el pilotaje, hay una cosa que se les suele poner como un beneficio al Neo 2, que es como es tan pequeñito, puede pasar por sitios estrechos, por zonas en las que no meterías otro dron. Pues sí, es cierto, pero también es cierto, y te lo voy a demostrar con ejemplos en este vídeo, que por donde se mete un Neo 2, se mete un Mini 2. Otra cosa es que tengas miedo de chocarlo y de que este pueda rebotar, ok, pero vamos a ver ejemplos en los que meto este dron por un agujerito y luego también meto el Mini 2 y también metí el Mini 5 y el Flip y los metí todos, así que esto es algo que es muy relativo también del riesgo que quieras tomar tú como piloto. Control gestual, que es lo que más me ha ganado y que más me ha hecho gracia del Neo 2 y que obviamente no tenemos en el Mini 2, así que obviamente esto es una cosa a favor para el Neo 2. Y el control por voz, que también es una cosa a favor que tiene el Neo 2, aunque no creo que sea algo que se utilice mucho, no conozco a nadie que lo utilice, así que eso es algo, digamos, que lo que tenemos que tener en cuenta antes de esto, que es la comparativa que tenemos aquí entre manos hoy para ver. Bueno, primero voy a quitarme yo y ponerme aquí en pequeñito, mejor, sí, para ver quién graba mejor o por lo menos en qué cosas, porque ya te adelanto que van a haber algunas cosas en las que va a grabar mejor uno y otras cosas en las que va a grabar mejor otro. Lo que pasa es que justamente las que decantan un poquito la balanza son muy sorprendentes, así que bueno, por si esta es la primera vez que ves este tipo de comparativa,
que ya llevamos un montón, creo que llevamos del Mini 5 llevamos 4, del Neo 2, del Flip en su día también hicimos bastantes, del Neo 1, es decir, son varias del canal, pero por si es la primera vez que llegas aquí, vamos a utilizar esta herramienta, que es la onda de luminancia, que nos va a decir dónde está la información de la imagen mejor que un ojo humano. Y esto es algo que utiliza todo editor, por bueno que sea, porque al final, por muy afinado que tú tengas tu sentido de ver aquí la imagen, esto te dice exactamente dónde está la luz, dónde está el color, dónde está el contraste, dónde está todo, y nos va a ayudar a saber qué dron graba mejor, o por lo menos, sobre todo, qué dron tiene mejor rango dinámico, hasta dónde puede llegar cada uno, y es una ayuda visual muy potente. Antes de nada, en este canal estamos haciendo muchas comparativas. Todo lo que vamos a ver aquí, es decir, estos planos, y que también hemos visto en la comparativa anterior, también los he grabado con el Mini 5 Pro, es decir, también puedo hacer una comparativa de Neo 2 versus Mini 5 Pro. Dime si es algo que te interesa, porque si no, me la quedo para mí. Ya digo, todos los planos que vamos a ver ahora también los grabé con el Mini 5 Pro. Déjame un comentario si quieres verlo, porque si no, como sé que luego viene el típico comentario, es que ¿para qué comparas un Ferrari con un Fiat? También eso, si quieres evitarla, coméntame, calle, no lo hagas porque ¿para qué comparas un Ferrari con un Fiat? Así que bueno, dicho esto, que ese puede ser el próximo vídeo si tú lo eliges, vamos con esta comparativa de, primero aquí, el Neo 2. Aquí está volando con su smartphone, en este caso con el smartphone. Y de el Mini 2, súper estable. De hecho, quiero que empecemos por precisamente eso. El segundo despegue que hice fue este. Fijaos cómo lucha el Neo 2 con viento moderado. Fijaos la inclinación que lleva, Está sufriendo como... ¿Cómo está? Además hacía muchas correcciones. Está totalmente inclinado. Y ahora vamos a ver lo mismo del Mini 2. Una vez lo dejas ahí. Gaviotas, por supuesto, también. Un trípode. Se queda clavado. Un trípode. Y a nivel de pilotaje es algo que te transmite mucha más confianza. En este caso, un Mini 2, no solo sobre el Neo, sino también sobre un Flip, sobre casi todos. A nivel ya de irte a un Air o a un Mavic para encontrar algo mejor. Así que bueno, vámonos con la comparativa, con los planos que hemos hecho. Esto, digamos que lo primero que vamos a ver es cómo sería un plano con buena luz, es decir, sin que sea un reto para la cámara. Más adelante veremos otro tipo de planos que son lo contrario, es decir, son situaciones de luz complejas en las que la cámara sufre. De hecho, vamos a ver cómo los dos sufren en aspectos diferentes, pero bueno, aquí es como con buena luz, cómo se comporta el Neo 2 grabando este árbol con buena orientación de luz y demás. Y lo mismo con el Mini 2 sin tocar nada. Esto es, digamos, la imagen bruta de uno y de otro. Esto es lo que te da el Neo 2 y esto es lo que te da el Mini 2. A priori, tenemos que identificar una serie de cosas. Primero, la imagen del Neo 2 es una imagen que tiene mucho procesamiento, que DJI ha ido puliendo a lo largo de los años, que paralelamente con una ciencia de color que también se ha ido puliendo, que a mí es lo que más me gusta. De hecho, esto es algo que ya tendríamos que darnos cuenta aquí, que la imagen del Neo, digamos que todo está, las dos cosas están grabadas en auto. La imagen del Neo es más natural en el sentido de que el balance de blancos es más real, porque el Neo 2, o sea, el Mini 2, que ya lo dijimos en su día, tiende a potenciar mucho los magentas, que esto es algo que les pasaba a los drones de DJI en aquella época, también al Air 2S y demás. Eran drones que grababan muy bien, pero que los magentas se potenciaban muchísimo y hacía que hubiera un ambiente rojizo. Fijaos que la tierra es rojiza aquí y aquí es más amarillenta, a lo mejor un poquito exagerado, pero más natural. Siendo lo mismo, misma luz, mismo todo, despegaba uno, levantaba otro. O sea que eso por un lado. Pero en cuanto a procesamiento, es lo que DJI utiliza para que cámaras pequeñitas con sensor pequeñito como el del Neo 2 graben mejor de lo que deberían, que es lo mismo que pasa con los smartphones, por ejemplo, con las cámaras de smartphone, hace que se nos entregue una imagen muy contrastada, muy saturada y muy procesada, haciendo que, por ejemplo, el color del cielo sea un poquito artificial, porque este azul, comparado con este que es mucho más natural, se ve como demasiado saturado. La saturación es algo que a priori nos puede llamar la atención como algo positivo, algo bueno, pero que es algo que tú con cualquier editor, incluso con el móvil, no hace falta meterse en ningún ordenador,
le das y lo tienes. Es mejor que esto no sea muy exagerado porque puede romper algunos colores y es algo que si tú luego quisieras más, en edición se lo puedes poner. Y utiliza también esta forma de procesar para que estos negros, que por ejemplo en el Neo 1 o en drones que se ven peor, esto se vería ya negro y de calidad muy justa, pues que no estén tan así. Y lo que tenemos aquí son estas imágenes. Vamos a quitar esto para no marearnos. Aquí en la onda de luminancia tenemos lo que está a la izquierda es el Neo 2 y lo que está a la derecha es el Mini 2. Y nos debería llamar la atención que el rango dinámico del Mini 2 es mejor, porque tenemos más información entre el 0, que esto si no sabes cómo va, el 0 es negro absoluto puro, que no queremos tocar porque se va a ver negro y no se va a ver textura, y el 100 es la luz cegadora que tampoco queremos tocar porque significa que esa parte de la imagen se ha sobreexpuesto, que tenemos demasiada luz y tampoco se podrá recuperar. Así que fíjate que desde el 0 hasta la primera información del Neo 2, pues es en torno al 3 o por ahí, y aún nos queda un poquito de espacio desde el 3 hasta el 6-7, cuando empiezan los negros del Mini 2. Es decir, el Mini 2 tiene un mejor rango dinámico en las sombras. Es decir, aquí podemos bajar las sombras si quisiéramos para tener un mayor control y que nada esté expuesto ni con texturas raras. Pero es que además, hacia arriba es incluso más exagerado, porque del pico máximo de luz del Neo 2, que es el 87, hasta 100 hay bastante información, no es poca porque el plano es con buena luz. Luego veremos que esto con planos complicados es peor, pero es que el Mini 2 es desde el 82 por ahí, o sea que tenemos incluso más información. ¿Qué significa esto? Que si nosotros el mismo plano simplemente aplicamos una pequeña corrección al plano del Mini 2, obtenemos un plano muy similar. Tiene sus matices, tiene sus diferencias. Tampoco quería dedicarle mucho tiempo a la edición porque tampoco es aquí que hagamos un super ejercicio de edición para hacer que el Mini 2 sea mejor que el Neo 2, pero simplemente con unos poquitos clics, porque lo único que he hecho ha sido precisamente estirar este rango dinámico, que de hecho se podía incluso estirar más aquí. Simplemente hemos bajado, hemos subido un poquito luces para rellenar ese hueco que queda por aquí. Hemos bajado saturación de las altas luces para que el cielo no sea artificial y hemos subido un poquito saturación de los medios para que el árbol se parezca. Se podía incluso bajar un poquito los negros para que se asemejen ambos. Y tenemos un plano prácticamente, bueno, muy similar en los dos drones. Simplemente con 4 clics. Ya he visto que no, aquí se pueden hacer máscaras y podemos hacer virguerías. También son dos drones que no graban en 10 bits de color, graban en 8 bits. Eso significa que cuantas más cosas toquemos, peor será la calidad, seguramente se rompa alguna textura, algún color haga alguna cosa rara. Es posible que aparezcan y suelen aparecer efectos Duna, así que no es que convenga tampoco tocar mucho, pero son planos que de lo que se veía antes, conforme sale la imagen de cada uno, simplemente con 4 clics, son planos muy parecidos. Siendo dos drones con 5 años de diferencia. Esto no es que sea bueno ni malo. Evidentemente yo y cualquier editor de vídeo y cualquier persona que se dedique a esto prefiere un perfil que no te condicione tanto, que esté más modificable, como es el del Mini 2, a que no te enseñe esto, que si lo clavas y todo va bien, está bien, pero si no, como veremos luego, va a ser irreparable y vas a tener una imagen con ya un contraste tan exagerado, con todo muy cerca del 0 y todo muy cerca del 100, que no van a poder hacer nada. Entonces, en esos casos, prefieres un dron que si no tiene diloqueme, como es el caso, por lo menos que te ofrezca un poquito de posibilidad. Yo creo que esto de DJI lo ha hecho a propósito, porque obviamente si sabía hacerlo con el Mini 2, sabe hacerlo con el Neo 2, pero lo hace porque el target al que apunta es un público que no quiere editar, que quiere grabar y enviar. Y bueno, yo entiendo que hay un target que se dedica a eso, pero hay que decir claro que no es el camino hacia la mejor calidad de imagen. Si tú con 4 clics en edición, que es dedicar 20 segundos de tu tiempo, puedes mejorar una imagen, pues merece la pena que la mejores. Vamos a ver este plano. Esta es la órbita que hice con el smartphone, con el Neo 2. Con una imagen que me sorprendió porque ha mejorado bastante del Neo 1, o sea que eso hay que decirlo. Aquí ya empieza a complicarse con el contraluz. Luego veremos que en un plano de contraluz la cosa se complica para ambos. Y el mismo plano, o más o menos similar, con el Mini 2. Con esa corrección,
colores muy parecidos, simplemente con estos 4 clics. Y ahora plano contra plano. Si acaso te diría que incluso con colores más vivos en el árbol del Mini 2. El rango dinámico justo aquí, que es la parte así delicada. Fíjate que lo mismo. Tenemos una parte, la del Neo 2, muy cercana al 0, si no tocando alguna cosa que toca, pero bueno, siendo generosos, 2, 3. Y en cambio, el Mini 2, hasta el 5, 6, no empieza a tener información en los negros. Es decir, tenemos más seguridad, más espacio para que cualquier cosa que pase en el plano del Mini 2 esté bien, o sea, no esté subexpuesto. Aquí no, aquí cualquier sombra que se vaya, además, incluso, bueno, incluso tú siempre quieres tener un pequeño margen para ser tú el que elige, porque que algo toque el 0 no es necesariamente malo, pero en este contexto en el que tenemos tantas pantallas, que tenemos que elegir un vídeo y que se vea bien en móviles, bien en tele, bien en iPad, bien proyectado, tienes que asegurarte de que haya un margen, porque si está tocando el 0, para muchas pantallas eso se va a ver negro absoluto, o sea, no se va a ver negro con textura, se va a ver negro, negro. Y siempre quieres dejar un margen por lo menos a 5 por ahí. Y aquí el Neo ya te condiciona bastante. Y además es que desde arriba lo mismo. Hay zonas del Mini 2 que aún nos daría aquí para potenciar aún más las luces, que no necesita. Pero en este contexto en el que hay luz por aquí, sombra por aquí, aquí una superficie bastante clara con rebote de sol, el Mini 2 tiene un mejor rango dinámico. En este contexto. Y además los colores con esta pequeña corrección, esto es objetivo, pero bueno, aunque los del Neo 2 me gustan bastante, los del Mini 2, haciendo esa corrección sobre todo con los magentas, que ya la tiene hecha, me gustan tanto o más que los del Neo 2. Aquí empieza a hacer este efecto que luego veremos más con el contraluz del Mini 2, que esto es algo que ya en su día señalamos, que es un problema que tiene el Mini 2, que cuando la hélice filtra de algún modo la luz del sol, en un contraluz pasa esto. Luego veremos un ejemplo en el que esto se ve más potente. Y aquí tenemos el plano de la nitidez. Vamos a ver la definición de cada uno. Ambos drones graban en 4K, supuestamente. Y además el Neo 2, ya lo hemos ido hablando en otros vídeos en el canal principal, trae una mejora que es que su gimbal también rota, igual que el del Mini 2, para el alabeo, cosa que no hacía el Neo 1. Y eso hacía que el Neo 1 tuviera que rescalar más la imagen, haciendo que se perdiera mucha definición. El Neo 2 no tiene por qué hacerlo, porque al final el que va a estabilizar es el gimbal, pero vamos a ver ahora si se ve igual de definición respecto al Mini 2. Aquí hemos visto una de las cosas que ya hablamos en el vídeo anterior, que es esos cambios de luz que hace muy bestias el Neo 2, simplemente porque se mete ahí un pequeño porcentaje de sombra del árbol, ocupando, no sé, un 15 o un 20% de la imagen, que cambia la exposición de toda la imagen de manera muy brusca. No sé por qué pasa esto, porque esto, más allá de que la cámara grabe mejor, grabe peor, se podría ajustar para que no sea tan bestia, porque es que ni siquiera, no es que sea la mitad de la imagen, es que es un pequeño porcentaje y ya boom, le cambia el color, la luz a todo. También pasa con el balance de blancos, lo veremos en la review del Neo 2, que a veces cambia el color dominante de la imagen porque mueves un poquito el plano y cambia el color de todo. Esto es algo que te va a arruinar muchos planos y que hace que muchas cosas pues no las vayas a poder publicar ni enviar, pero bueno. Y aquí el plano del Mini 2. Aquí, por ejemplo, aunque se ve bonito el color, sí que hay que decir que exagera un poco a los magentas. Sé que esto a muchos les gusta y les atrae, y lo entiendo porque para gustos colores, pero siendo objetivos, hay más magenta, o sea, más rojos de los que había en el mundo real, cuando yo estaba allí viendo eso con mis ojos. Así que en ese aspecto, en la captación de los colores reales, fue más fiel el Neo 2 en modo auto que el Mini 2 en modo auto. Y aquí va a aparecer el árbol y vamos a ver que no hay un cambio de luz exagerado con el Mini 2. Y todo se mantiene natural. Aunque lo hagamos deprisa, la luz apenas cambia. Hay una pequeñísima corrección, pero muy poquita. Se ve un poco en el tono de la tierra, pero casi ni se nota. Comparado con la leche que nos mete aquí el Neo 2, pues el Mini 2 es mucho más progresivo en eso. Que es algo que sorprende porque todos los drones de DJI son así, pero el Neo 2 pues no tanto. Y vamos a ver ahora esto plano contra plano para ver si se puede leer
con la misma definición el cartel. Aquí nos fijamos, por ejemplo, esto de los magentas en mis orejas, en mis super orejas, y aquí se ven como muy rojas y aquí se ven más naturales. Y eso, pues con el plano del Mini 2 habría que tocarlo, quitar saturación de rojo, habría que hacer más trabajo para que se viera natural. Pero bueno, son dos planos bastante iguales en cuanto a rango dinámico, muy igualados. Y vamos a ver si en definición de imagen este 4K se ve igual en el Mini 2 que en el Neo 2. Y aquí podemos ver en este por 3 que la definición del Neo 2 aquí es inferior que la definición del Mini 2. Esto os pondré las imágenes a calidad completa. La definición de ambos es diferente y sorprende porque ambos son 4K. Es cierto que el Neo es un poquito más angular, pero incluso acercando más el Neo y el Mini 2 más lejos, de hecho tengo por aquí otra comparativa de eso, tampoco hay una igualdad. Es decir, el Neo 2 ya trae ese gimbal para que compense y no tenga que rescalar tanto, pero aún así sigue siendo menos definido que un Mini 2 5 años más antiguo. Cosa que sorprende. Aquí a por 5 los dos igual de mal. Y este plano que es, además, esto digamos que es con luz buena, con mi espalda bien iluminada, con las letras visibles. Vamos a ver qué pasa cuando esto no es así, como por ejemplo aquí, con un día muy nublado, además contraluz, digamos mala calidad ya de por sí. Esto es lo que hace el Neo. Ahí pone piloto de dron, se intuye. Bueno, se intuye no, porque te lo digo yo. Y esto es lo que hace el Mini 2. Esto, además, vamos a ver que es por la definición. Aquí, obviamente, tenemos problemas de grano, de contraluz. Vamos a ver cuáles son los problemas de la cámara del Mini 2. Pero hablando de definición, con un x4, fijaos que el plano del Neo 2, porque te lo digo yo que pone piloto de dron, pero leerse no se lee. Y aquí se lee piloto de dron. Esto a mí me chirría un poco, porque si tú eliges comprarte un Neo 2, estás comprando una cámara menos nítida, menos definida, que si tienes un Mini 2, un Flip, un Mini 3, un Mini 4, un Mini 5 y básicamente cualquier dron que tenga un 4K normal y básico, como el que tenían los drones 5 años más antiguos. Pude entender, aunque no me gustó, por qué le pasaba eso al Neo 1, pero no termino de entender por qué le pasa esto al Neo 2, porque al final puede llevar la misma cámara. No tiene que rescalar nada, no tiene que hacer nada raro. No entiendo por qué hay esa diferencia. Además, creo que bastante notable entre la definición de uno y de otro. Siendo un dron incluso más barato, el Mini 4K en la actualidad. Así que bueno. Y ahora vamos a ver ejemplos, que esto ya lo vimos en el vídeo anterior, de contraluces. Buena luz, vale, pero contraluz de el Neo 2 primero y de el Mini 2, que aquí es donde vemos las carencias del Mini 2. De hecho, esto es algo que ya comentamos en su día con los planos del Mini 2, que tenías que tener mucho cuidado con la orientación del sol que elegías, porque en cuanto a rango dinámico, estamos viendo aquí que estamos muy condicionados. El sol, además, si el dron potencia mucho los magentas y el sol entra en la lente, muchas veces producía halos de luz violetas, magentas muy poco atractivos que arruinaban la imagen. Y aquí el Neo 2, sin ser ni mucho menos excelente en este plano, que además está sufriendo por el contraluz, como ya vimos en el vídeo anterior, pero es mucho más natural y mucho mejor que el Mini 2, que al final te genera una imagen con poca definición, con una textura muy vaga. Los colores pues, ni están directamente, se ve un poco casi como en blanco y negro porque está todo reventado. Así que en este caso el Mini 2 sufre un poco, como también sufre aquí en este plano que ya vimos en el vídeo anterior, que no es que sea muy bueno del Mini 2, de hecho bastante limitadito, pero lo que le pasa al Mini 2 es que esto, lo mismo que acabamos de explicar, más este problema con las hélices, que esto lo tiene el Mini 2 desde el principio, que siempre que el sol traspasa esas hélices, así en modo de contraluz, produce este efecto así de tele antigua, que obviamente pues te arruina el plano, esto no se puede utilizar en nada. En cuanto a rango dinámico y colores, estamos muy bien, porque está todo muy natural, pero este efecto obviamente pues destroza el plano. Esto es un plano que no sirve para nada. Así que estas son cosas que además tenemos que tener en cuenta, no solo por el Mini 2, no solo por el Neo 2, incluso con un dron bueno, siempre que elijas una buena orientación del sol, te va a beneficiar. Y aquí ninguno de los dos está bien
Obviamente el Neo 2 mucho mejor. Pero el Mini 2, más allá de que tiene ese problema, es por la orientación del sol. Así que es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de grabar con un dron. Aquí un plano random, simplemente enfocando, haciendo una especie de paneo en la carretera, los dos en modo auto. Aquí, como el Mini 2 no tiene ese problema del contraluz, se ve muy bien. Al principio un poquito sobreexpuesto, pero luego se ve con buena calidad de colores. Tiende un poquito a lo verde, pero bueno, digamos que me quedaría en este caso con el plano del Mini 2. Sino tampoco, bueno, digamos que no es donde más destaquen. En fotos no hace falta que hablemos, pero obviamente el Mini 2 tiene RAW, tiene AEB. En fotos es algo que tampoco entiendo. Yo sé que el que se compre el Neo 2 no es porque quiera hacer fotos aéreas, yo lo entiendo. Pero ya que pones una cámara, ponla igual que las ponías con el Mini 2 hace 5 años antes, con RAW, con AEB, con modos inteligentes, con todo, pues ponla también en el Neo 2, aunque no te vayas a dedicar a hacer fotos, por lo menos que cuando hagas una foto no la tengas que hacer en JPG, que hoy en día hasta cualquier móvil, cualquier smartphone te la hace en RAW ya, que es el estándar de máxima calidad de imagen. Pues bueno, si tú quieres hacer fotos aéreas, pues el Neo 2 no es tu opción. Y aquí el seguimiento, que obviamente es algo que no puede hacer con el Mini 2 porque no lo hace, pero como ya comenté en el vídeo anterior, tampoco sé hasta qué punto esto es útil, porque fíjate que tampoco es que sea muy fluido. Al final aquí lo tuve que alejar porque sube, baja, además de estos cambios de luz que me va haciendo. Y es algo que me impacta un poco. Porque es un dron que es una pasada que siendo tan pequeñito sea capaz de hacer seguimiento y además de detectar su entorno sin tener sensores al nivel de los Mini 5, Mini 4, Air, Mavic y demás. Detecta su entorno, pero claro, ¿para qué? Para esto. Para que esté aquí el dron haciendo saltos arriba, abajo. Es que yo sé que lo del seguimiento llama muchísima atención y sé que muchos, pero el dron te sigue o no te sigue. Y es como que una cosa que te va a condicionar la compra o no. Pero es que cualquier piloto con una experiencia media te va a hacer un plano mucho mejor que esto. Esto al final es brusco, es para arriba, es para abajo. Y eso que voy andando. Ya no te digo aquí poner una moto, poner un coche, que además justamente el Neo 2 no es muy rápido y seguramente o es una bicicleta de paseo, todo lo que se vaya de esa velocidad no lo va a poder seguir. Y aquí fíjate que voy al trote bastante ligero y pues no se ve muy fluido. Aquí sí que queda chulo ese contraluz que con ese procesamiento de imagen pues se ve bastante bien. Esto con el Mini 2 sería un problema de plano. Pero bueno, yo te lo dejo aquí para que tú me comentes si esto lo ves tú útil o no. El gesto, el pilotaje por gestos, esto sí que me gusta mucho. Tampoco es que lo vaya a utilizar mucho, pienso yo, pero hay que reconocer que esto es una gozada. Además, mira, con las dos manos alejas y el dron se aleja y juntas las manos y el dron se acerca. Además le pones la palma, aterriza. Esto sí que es algo que, porque sea más útil o menos útil, ok, pero sí que es una pasada. Aquí de hecho lo hice. Aquí también podemos escuchar un poco el ruido. La gente que me esté viendo pasar por aquí se van a pensar, ¿este qué hace? Y el dron es muy preciso. Por ejemplo, pones lo de la palma y va perfectamente a la palma. O sea que sí que son cosas que a mí, aunque no vayan a ser muy útiles, hay que reconocerlo, que es una pasada. Ojalá todos los drones tuvieran esto. Aunque sea para no utilizarlo, es mejor tenerlo que no tenerlo. Y ahora vamos aquí a un día que fue, bueno, a este día precisamente, que era con luz así bastante mala, final del día, nublado. Ya el dron en situaciones en las que la cámara sufre. Me llamó la atención este plano, que además este es el primer plano que grabé con el Neo 2. Esto nada más lo saqué de la caja, grabé este plano. Está chulo porque es un traveling así recto y justamente esquivo todas las plantas que van apareciendo. Pero fíjate en la textura que se ve como poco definida y como no muy fluida de las texturas verdes de hojas y de plantas. Que esto es algo que, mira, aquí ya se puede empezar a apreciar. Como que no se ve fluido, como que las partes en verde no están bien captadas. Que esto
se explica por dos cosas. Primero, porque el dron tiene 8 bits de color, es decir, no tiene mucha gama para registrar todos los tipos de verdes y todos los tipos de colores. Y dos, porque tampoco es que grabe mucha información por segundo comparado con los drones modernos. Lo consultaré en especificaciones, pero graba prácticamente la mitad de bits por segundo que un Flip o que con los mini modernos. Y te da pie a estas texturas que a veces, sobre todo aquí, se ve muy poco definido, se ve, no sé, esto no es calidad de imagen, esto al final es como una amalgama ahí de hojas, que además esto si lo ampliamos es dramático, no lo voy a hacer, pero esto lo amplias a 1x3 y se ve a mala calidad, porque son condiciones de luz complejas, pero bueno, también son cosas que pensaba que superaríamos respecto al Neo 1 y en algunas cosas pues no tanto. Y luego, esto que os he comentado de que muchos, con razón, defienden al Neo y al Neo 1 y Neo 2 porque es capaz de pasar por huecos muy estrechos, como aquí. Y es cierto, y te transmite mucha seguridad, incluso pasando por zonas así, rozando el barrote, mucha seguridad. Pero es que con el Mini 2 también se puede hacer. Misma velocidad, mismo todo. Y yo sé que, dependiendo ya de lo que quieras arriesgar más o menos, pues te va a dar más palo hacerlo con el Neo 2 protegido que con un dron sin protecciones. Pero bajo mi experiencia, y además yo siempre piloto sin sensores para poder hacer eso precisamente, este día yo hice lo mismo con el Mini 5 Pro, con el Flip que es más grande, con el Neo, con el Mini. Obviamente gana el Neo 2 en eso, pero tampoco creo que lo puedas achacar solo al Neo 2, que lo debas dejar de hacer si no tienes un Neo 2. Y bueno, es una ventaja sí, pero que también se puede hacer con otro dron. Así que bueno, chicos, aquí yo ya me dedico simplemente a dejarlo todo por aquí. La valoración ya la he ido haciendo. Creo que el Neo 2, para el precio que tiene, para el precio real que tiene, sin D-Lock-M, creo que la calidad de imagen aún no está donde debería de estar. Creo que para el Neo 3 tenemos que dar un salto. Por lo menos que tenga D-Lock-M. A mí no... Yo puedo entrar en esa filosofía de que no, es que el comprador del Neo va a querer grabar y enviar y no va a querer editar. Vale, perfecto. Pero al que sí que quiera darle la opción. Si el que quiere comprarse un Neo y grabar solo en perfil normal, que lo haga perfecto, pero ponnos también el D-Lock-M y que también podamos, los que nos gusta hacer 4 clics y dedicar 20 segundos a mejorar nuestra imagen, que lo podamos hacer. Porque nos da una imagen que ya está muy contrastada, todo muy separado y no tenemos muchas más opciones. Así que creo que es una lástima. Creo que drones peores o drones más baratos o drones más antiguos graban mejor porque te ofrecen esa posibilidad de que puedas adaptar cositas para que esa imagen se potencie. Y creo que este Neo 2, con 4 cosas que le cambiaras, sería un dron muy aprovechable. Pero en cuanto a calidad de imagen, pues estamos viendo que en definición y con un plano normal con buena luz, pues tampoco es que destaque. De hecho, creo que se ve incluso mejor el Mini 2. Así que bueno, a partir de aquí es el comentario que tú me quieras dejar. Que de hecho, en el primer día, primeros 2 días, no sé si me va a dar tiempo, porque ya voy a publicar la review del Neo 2, que la tengo grabada. Los comentarios que me dejéis, si me da tiempo en ese primer día, desde que se publique este vídeo, los meteré en la review. Así que el que esté atento, que comente, y si me das pie por alguna duda que tengas del Neo 2, al final del vídeo de la review del Neo 2 lo diré. Así que chicos, chicas, sé que este tipo de vídeos no son los más mainstream, pero si quieres que hagan más como estos, dímelo con una suscripción, así yo sé que el vídeo tiene éxito. Sé que todo esto al final es información muy valiosa que vamos recopilando de todos los drones. Ya tenemos un montón del Mini 5, un montón del Neo 2, también del Neo 1, del Flip, y al final toda esa es la información que luego utilizaré en las reviews. Y creo que a nivel de análisis de la cámara vamos a dedicar un tiempo y vamos a obtener un valor que muy pocos vídeos tienen, así que creo que por eso merece la pena. Así que chicos, chicas, como siempre, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.